Vamos a continuar con la selección de pasajes de la encíclica Veritatis Splendor de San Juan Pablo II. Antes de continuar, quiero leer el párrafo en el que en el sermón de ayer reflexionamos y profundizamos, porque es uno de mis párrafos favoritos de toda la encíclica. Dijo el Papa: en el Espíritu la Iglesia acoge y transmite la Escritura como testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en la historia. Confiesa la verdad del Verbo hecho carne con los labios de los padres y de los doctores. Practica sus preceptos y la caridad en la vida de los santos y de las santas y en el sacrificio de los mártires. Celebra su esperanza en la liturgia. En el sermón de ayer veíamos la densidad que tiene un solo párrafo, como aquí está condensada la esencia de lo que hace la Iglesia, y de lo que hace la Iglesia acogiendo la palabra de Dios. Pero después continúa el Papa: esta actualización de los mandamientos es signo y fruto de una penetración más profunda de la revelación y de una comprensión de las nuevas situaciones históricas y culturales bajo la luz de la fe. Aquí voy a glosar un poco sus palabras. Nos ha estado hablando la encíclica de los mandamientos escritos en piedra y dados a Moisés. La inamovilidad de esos mandamientos. Son inamovibles, ni siquiera por toda la humanidad junta. Sin embargo, aquí dice: la actualización de los mandamientos es signo y fruto de una penetración más profunda de la revelación. Es decir, los mandamientos deben ser actualizados. Dios dijo a Moisés: no matarás. Pero después hay que decir alguna palabra. ¿Se puede bombardear una ciudad en una guerra? ¿Se puede abortar? ¿Se puede derribar un avión secuestrado por terroristas donde hay pasajeros que va a ser estrellado contra algún edificio de una ciudad? Los mandamientos son inamovibles, pero la actualización de los mandamientos es necesaria. Y se hace como fruto de una penetración más profunda de la revelación. Es decir, en la Iglesia hay gente de oración dedicada a examinar las Escrituras, a meditarlas, dedicados a la ciencia moral. Y estas personas podrán cumplir su función en la Iglesia actualizando esto, si bien bajo la guía de los obispos, que son los supervisores en las comunidades y en toda la Iglesia. Los teólogos pueden reflexionar, pero en la Iglesia hay más que teólogos, hay presbíteros, otros son misioneros, otros son místicos, otros son fieles sencillos que se preocupan de su alma. Pero por encima de todos estos ministerios, la jerarquía será la que va a supervisar ese proceso de actualización. Y por eso el Papa dice: además, como afirma de modo particular el Concilio, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia.
el magisterio. Magisterio es el acto de enseñar. Hay la palabra de Dios y alrededor de la palabra de Dios el magisterio. De todos los obispos juntos en los concilios de los sucesores de Pedro en Roma. Y por eso, continúa el Papa, la Iglesia ha custodiado fielmente lo que la palabra de Dios enseña, no sólo sobre las verdades de fe, sino también sobre el comportamiento moral, el comportamiento que agrada a Dios, llevando a cabo un desarrollo doctrinal análogo al que se ha dado en el ámbito de las verdades de la fe. El Papa nos dice, la Iglesia ha custodiado fielmente este aspecto de lo que se debe y lo que no se debe hacer en moral. Los paganos, los que siempre reciben la voz en los medios de comunicación hoy día, por supuesto que siempre están criticando. Es curioso, la sociedad es muy plural y sin embargo la única voz que aparece en los medios de comunicación es siempre contra la Iglesia. No se preocupan en dar las dos versiones de un modo ecuánime. Hace ya muchos años que los medios de comunicación están contra la Iglesia. Están. ¿Por qué? Porque las personas que llegan a esos puestos, prácticamente todas, están. Por lo tanto, no nos dejemos engañar. La Iglesia ha custodiado fielmente lo que la palabra de Dios enseña, también en moral. Y dice aquí una cosa muy interesante, llevando a cabo un desarrollo doctrinal análogo al que se ha dado en el ámbito de las verdades de la fe. La Iglesia en estos 2000 años ha profundizado en las verdades de la fe. Las verdades de la fe son las mismas que creían los cristianos de Roma en la época del Papa Lino, o las que creía un campesino de Sajonia en la época de Gregorio VII en la Edad Media, o las que creían en el siglo XVIII. Pero los teólogos profundizan en esas verdades de la fe. Pues bien, ese desarrollo que ha habido en la teología sobre la fe, lo ha habido en el ámbito de la moral. Fijaos la belleza de la Iglesia, la belleza de lo que se ha desarrollado desde la sencillez primera. Y un último pensamiento que dice el Papa, y es el último que voy a decir en este sermón. Dice en mitad de un párrafo: existe el derecho de ser respetados en el propio camino de búsqueda de la verdad. Cualquier persona no podemos forzarla. Esto es lo que viene a decir el Papa. No podemos forzarla, no se le puede agarrar por el cuello y decir, piensa como yo sobre los mandatos de Dios. No. Repito la frase del Papa: existe el derecho de ser respetados en el propio camino de búsqueda de la verdad. ¿Significa eso que todas las verdades dan lo mismo? No. Lo que tenemos que respetar es a las personas en ese camino. Pero la verdad es una. Si no, no habría camino. Si la verdad no fuera una, no habría camino. Daría lo mismo esforzarse por buscar la verdad o no. Pero porque existe una verdad, entonces sí que vale la pena buscar la verdad. Pero es evidente que hoy día lo que impera en nuestra sociedad es la idea de que no existe. Sigue el camino que quieras. Unos piensan una cosa, otros otra. La Iglesia dice no.
La verdad en la moral es una. ¿Se puede bombardear esta ciudad o no de civiles? Pues la verdad es una. No te equivoques, porque de tu decisión puede estar en juego miles de vidas de seres humanos. En este caso concreto, ¿se puede o no se puede? La respuesta de la Iglesia sería no. No se puede bombardear una ciudad matando a miles y miles de civiles. Si estás en guerra, se puede bombardear un ejército, unos cuarteles, un armamento, pero los civiles no. Uno dirá, claro, pero si bombardeamos una ciudad, la guerra acabará antes. Sí, tal vez. La razón parece indicar eso, pero no podemos hacer cualquier cosa para ganar la guerra. Pero entonces podemos perder la guerra. Es que no la vamos a ganar a cualquier precio, haciendo lo que sea. Nosotros debemos luchar de acuerdo a la ley de Dios. Pero es que ellos sí que bombardean nuestras ciudades. Si nosotros hacemos lo que Dios quiere, Dios nos ayudará. ¿Significa eso que entonces vamos a ganar la guerra? No. Significa que Dios ayuda y bendice al que hace lo que Dios quiere. No significa que vayamos a ganar la guerra. Pero lo que sí que estamos obligados es a no matar al inocente, a no hacer lo que es intrínsecamente malo. Este es un ejemplo moral de cómo la verdad es una, y como te equivoques, pues son miles de personas las que pueden estar, las que puedes matar. En una sociedad cristiana, como todavía era más la de 1939, les costó a los ingleses la idea de bombardear otras ciudades. Yo recuerdo leer una carta de Churchill convenciendo a uno de sus generales que no, que se podían bombardear las ciudades. Después eso se hizo continuamente y ya dio la sensación de que no había ningún problema. Pero no, al principio no lo veían claro almas fundadas en el cristianismo. Si todos los hombres fueran cristianos, primero que no habría guerras. Segundo, verdaderamente cristianos, no solo por el nombre. Y segundo, si fueran imperfectamente cristianos, al menos la guerra no se haría a costa de lo que sea. Hay una diferencia muy grande entre estar dispuesto a lo que sea a decir no, yo tengo unos límites que me impone la ley de Dios. La ley moral, qué cosa tan profunda, tan importante, que tiene repercusiones tan grandes en la persona y en la sociedad y en el mundo. La ley moral. Y la que está como custodio de la ley moral es la Iglesia, por parte de Dios. Los demás pueden decir lo que quieran, pero la única que ha recibido ese encargo de Dios ha sido la Santa Iglesia. Que todos nosotros, por lo tanto, tengamos un respeto grandísimo al magisterio, sabiendo que el Espíritu Santo sobrevuela la Iglesia, la influye, la inspira, y que Dios es poderoso para detener cualquier cosa. Nunca se va a corromper la Iglesia. Nunca la Iglesia va a enseñar como bueno lo que es malo y como malo lo que es bueno. Porque la Iglesia no entrará el infierno en su fe. Y los mandamientos de Dios forma parte de lo que nosotros creemos también. Que la Virgen María, santa, custodio siempre de los mandatos del Señor en su alma, nos ayude a todos nosotros a fiarnos siempre de los obispos y del Papa.